nuestro Dios, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, la lección número 10. Vamos a leer ahí Hebreos capítulo 4, 14, 15, 16 y luego el 5 al 10, capítulo 5 al 10. Vamos ahí, Hebreos, hermanos, capítulo 4, 14, 15, 16. Vamos a leer esos tres del capítulo 4 y luego el capítulo 5 del 1 al 10. Gloria a Dios. Yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos ahí en el 10, todos juntos. Gloria al Señor. Hebreos 4, 14, 15, 16 y luego el capítulo 5 del 1 al 10. Veamos. Amén. Dice el capítulo 14 del capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidades. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Todos juntos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de su presencia para darle gloria, honra y alabanza, Padre. Vamos a exponer su palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua. Que yo venga a hablar palabra conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en sus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Gloria a nuestro Dios. La lección número 10, hermanos. Nuestro compasivo y sumo sacerdote es el tema en esta mañana. Lección 10. Hoy, hermanos, noviembre 6, ahí en la guía. Si alguien necesita una guía, hermanos, aquí enfrente, aquí tengo. Gloria al Señor. Aleluya. Lección 10, hermanos. Nuestro compasivo sacerdote. El tema central de esta lección, hermanos, dice, Jesucristo ministra como nuestro compasivo y sumo sacerdote. Este es el centro, hermanos, de esta lección en esta mañana. Jesucristo ministra como nuestro compasivo y sumo sacerdote. Es el único que puede interceder. Es el único que puede interceder por nosotros, hermano, hacia el Padre. La Biblia nos dice claramente que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro médico, Jesús es nuestro intercesor hacia el Padre. El tema central es Jesucristo ministra como nuestro compasivo sacerdote. El texto dice de esta manera: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra posesión.
procesión. Por tanto, teniendo un sumo y gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Que retengamos en lo que hemos creído. Usted sabe quién es su Salvador. Usted sabe quién es el que le ha perdonado. Usted sabe a quién acudir. Miren, hermanos, aquí, hermanos, cuando escribe el libro de Hebreos, va directamente al pueblo judío. Ellos mismos se regían por la ley. Recuerden, ellos tenían que tener un sacerdote para que intercediera por ellos. Ellos iban conforme a la ley de Moisés. Entonces, cuando viene Cristo, hermanos, para ellos es muy difícil romper una vida, hermanos, quebrantar todo lo que ellos, sus rituales que tenían, para que Jesús tomara el lugar de todas esas enseñanzas. Y de esta manera, el escritor de Hebreos le viene hablando a su mismo pueblo y les viene declarando, hermanos, que Él es el sacerdote. Él es el único que puede interceder. Él es el sacrificio. Él es el holocausto. Él es aquel presente que ellos llevaban a presentar hacia el sacerdote. Ahora Cristo había sido ese sacrificio y ahora Cristo era el sacerdote, el intercedor por nosotros. Y esto es lo que les viene a enseñar al pueblo de Israel. Al empezar, dice el escritor, al estudiar la carta de Hebreos, debemos entender el punto de vista de los primeros lectores, de los primeros que leyeron. Como creyentes judíos, habían pasado toda su vida en el contexto del sistema de los sacrificios de Levíticos. Habían pasado toda una vida y todavía estaban aprendiendo. Mire, ¿cómo explicarles? Hay mucho pueblo, hermanos, que se reúne, que ha conocido a Dios, ha sido salvo, pero realmente no ha experimentado tener una relación con Dios. Conoce a Dios de una manera superficial, por encimita, pero realmente no le ha conocido, no ha experimentado, hermanos, el gozo realmente que Dios puede dar a sus hijos, a sus creyentes, a los que hemos recibido como el Salvador. Realmente mucha gente, hermano, ha estado en la iglesia por años, pero no ha experimentado una salvación genuina. Que realmente, hermanos, reconozca el poder de Dios. El pueblo, dice, todavía estaba aprendiendo. Era un pueblo que estaba aprendiendo de lo que Jesús realmente les estaba ofreciendo. Todavía estaban aprendiendo la relación entre su fe y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Lo que acababan de ver, lo que acababa de acontecer y las enseñanzas del libro del Antiguo Testamento, nosotros lo abordamos desde una perspectiva diferente. Sin embargo, a ver Jesús como el eterno sumo sacerdote y el cumplimiento del Antiguo Testamento muestra la hermosa unidad que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver ahora nosotros el cumplimiento de lo que Dios estuvo hablando en el Antiguo Testamento? Podemos entenderlo. Realmente podemos entender y creer quién es nuestro Salvador. ¿Quién es Dios realmente, hermanos? Hemos experimentado esa relación con Él. Hemos sentido, hermanos. Porque le digo, hay mucha gente que conoce a Dios de oídas. Lo que alguien más les ha dicho de Dios. Lo que alguien más les ha platicado de Dios. Pero el conocer a Dios es algo personal. Tener una experiencia con Él. Conocer a Dios realmente en nuestro corazón.
Lo conocemos de oídas. Lo que dicen los hermanos, lo que dicen los líderes, lo que dicen los predicadores, lo que dicen los pastores. Mi pregunta es, ¿qué sabes tú de Dios? ¿Qué es tu relación con Dios? ¿Le conoces tú personalmente? ¿Has vivido? ¿Has experimentado? ¿Sabe por qué le digo, hermanos? Pero cuando uno conoce a Dios, hermanos, no está viendo sí miras tu alrededor, pero no te afecta. Y a aquellas personas que les afecta lo que usted viendo alrededor, realmente no ha conocido a Dios. Si te afecta a ti todo lo que miras a tu alrededor, realmente no le has conocido. Porque cuando tú le conoces, hermanos, nada te debe afectar. Tú tienes que seguir adelante, sirviéndole, adorándole, entregar lo mejor de ti a Él. Entregar lo mejor de ti a Dios. Presentarte cada mañana delante de Él. Decirle, aquí estoy, Señor. Decirle lo maravilloso, lo grande, lo poderoso, lo eterno, lo soberano que es. Cada mañana presentarnos ante Él y decirle, aquí estoy. Te reconozco como el único y el todopoderoso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único Dios verdadero. ¿Cuánto realmente hemos experimentado ese poder, ese amor, esa grandeza de lo que es nuestro Dios? Hebreos fue escrito cuando el templo en Jerusalén todavía estaba en pie. La adoración en el templo era una parte central del ser judío. Todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificio en el gran altar frente a los escalones y pilares de la magnífica estructura. Y los creyentes judíos lucharon, entre otras cosas, con la necesidad de adorar en el templo. Algunos de ellos estuvieron al borde de dejar su fe en Jesús, porque era habitual para ellos acercarse a Dios con sacrificios. Esto era su manera de vivir, de cómo acercarse a Dios por medio de sacrificios. Y es lo que Cristo vino a quitar. Y es lo que la gente en su tiempo no podía entender. Estaban acostumbrados a traer sacrificios para acercarse a Dios. Cuando para acercarse a Dios solamente hay que creer que Él es el Dios Todopoderoso, el cual yo puedo levantar mis manos en donde yo esté y decirle cuán grande es nuestro Dios y acercarme a Él. Mucha gente piensa que Dios está muy lejos. Y no, Dios está más cerca de lo que tú crees. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente clamar. ¿Cómo puedo clamar? Abrir mi boca, decirle a Dios, aquí estoy. Yo no puedo, ayúdame. Esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi situación. Ayúdame, es lo que tengo que hacer. Pues le digo, ¿realmente hemos conocido a Dios? ¿O realmente conozco a Dios por lo que alguien más dice? Yo tengo que tener una experiencia personal con Dios. Yo tengo que conocerle realmente. Y el pueblo de Israel tenía que conocer a Dios, experimentar que Él iba a ser el único sacerdote. Jesús, porque era habitual para ellos acercarse a Dios con sacrificios. No había sacrificios que acercaran a la persona a Dios. Desde el principio esto fue un asunto de fe. No era el sacrificio, era el asunto era por fe. Al entregar el sacrificio, ellos creían por fe que Dios se acercaba a ellos. Toda la situación es por fe, hermanos. Por eso dice su palabra, que a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe.
Cada uno de nosotros tenemos esa medida de fe. Pero ¿qué estoy haciendo con ese granito de fe? Y yo se los enseño, hermanos. Yo, mira, aquí tengo mucho que se me reventó la bolsita. Mire, le garantizo, aunque tenga la visión 20/20, no la va a ver. Aquí en mi dedo tengo un grano de mostaza. Y aunque usted tenga 20/20, no lo va a ver. O si me dice que la está viendo, pues no le creo. Por fe. Aquí en mi dedo tengo un granito de mostaza. Y dice que si tuviera fe como este grano de mostaza, yo le diría a este monte, quítate y échate a la mar, y me obedecería. Con esa pequeñez de fe que tuviera yo, puedo hacer cosas grandes. Lo que pasa, no sé moverme, no sé actuar, no sé moverme en fe, creerle a Dios, esperar en Él. Me desespero, hermanos. Miro la situación, miro el problema y me siento agobiado, me siento desesperado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No, espera, confía, créele a Dios. Amén. Muchas veces nos desesperamos. Y ahora, ya para mañana necesito hacer esto. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Usted cree que Dios no sabe? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Desde antes que te formaste en el vientre de tu madre, le dice Dios a Jeremías, ya te conocía. Desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía, le dijo Jeremías. Todavía no se había formado y Dios ya conocía a Jeremías. Dice, ya te había hecho un profeta para que hablaras a reyes, a príncipes. Dios ya tenía un plan para su vida antes que naciese. ¿Usted cree que Dios no conoce su vida y la mía? ¿Usted cree que Dios no conoce su pensamiento, lo que está pensando ahorita? ¿Qué les decía yo el jueves? Cuando Jesús va y sana a este hombre, ¿qué fue lo que les dijo al pueblo? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Jesús estaba viendo el pensamiento, el corazón, lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban diciendo, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Y qué les dijo Jesús? Para que, miren, no solamente perdono pecados, sino le digo a este, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó. Y para sanar también. Entonces ellos murmuraban. Pues les digo, hermanos, a veces murmuramos, a veces criticamos, porque realmente no hemos conocido a Dios. No hemos tenido una experiencia personal. Pensamos que le conocemos. Vivimos de una manera cristiana, pero no hemos conocido a Dios. Porque cuando uno le conoce, hermano, no le afecta nada a su alrededor. Y lo que nos está afectando a nuestro alrededor, realmente, hermano, realmente no le hemos conocido. Empieza la lección en el 4:14. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice. Porque no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras necesidades o debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que dice, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después de mostrar que Jesús era exaltado por encima de los ángeles, es lo que nos enseña, hermanos, en el primer libro de Hebreos, en el primer capítulo de Hebreos, en el capítulo 1 y 2, nos enseña claramente, hermanos, que Jesús fue exaltado por encima de ángeles, por encima de Moisés, por encima de grandes líderes, por encima de grandes profetas. El escritor de Hebreos se refiere a Jesús como el gran sumo sacerdote. Esto elevó a Jesús por encima de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes ofreció sacrificios por su propio pecado. Recuerden, ¿qué nos habla el Antiguo Testamento? Los sacerdotes
para poder administrar al pueblo, ellos también tenían que ofrecer un sacrificio para perdonar sus pecados, para poder entrar al lugar santísimo. Porque el lugar este estaba cerrado. No entraba nada para acá, para atrás. Solamente el sacerdote. Y el sacerdote tenía que hacer holocaustos, sacrificios, para estar limpio de pecado y entrar por ahí. Porque si él entraba ahí con pecado, ciertamente caía muerto. La presencia de Dios y el pecado no pueden estar juntos. So que el varón caía muerto. Entonces, este mismo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio. Aquí nos enseña, elevó a Jesús por encima del sacerdote antiguo, del Antiguo Testamento, quien ofrece sacrificios por sus propios pecados, antes de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Él tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, para después ofrecer sacrificio por el pueblo. Jesús, sin embargo, por no tener pecado, es lo que nos dice, hermanos. En el versículo 15, que dice: fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice, pero sin pecado. Jesús, por no tener pecado, murió, resucitó como el sacrificio perfecto por el pecado. Él pagó el precio, hermano, porque era un hombre sin pecado. Luego ascendió a los cielos. Recuerda, se fue en vista de sus propios seguidores. Ascendió a los cielos. Y ahora dice que intercede por su pueblo como el gran sumo sacerdote. ¿Qué tengo que pedirle a Dios? Que lo pida en el nombre de Jesús y Él me lo da. Pero le digo una cosa: hay que creerle a Dios. La fe es la que mueve a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Por eso dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es parte importante de nuestra vida como cristianos. Si no hay fe, estamos perdidos. Porque la fe es la que viene a agradar a nuestro Dios. Recuerde que vino y dijo que no pudo hacer muchos milagros en Israel. En su propio pueblo no pudo hacer milagros, dice, por la incredulidad de la gente. La arma más fuerte del enemigo, hermano, en el pueblo de Dios, es la incredulidad. ¿Tú crees que Dios usa a ese ministro? ¿Tú crees que Dios va a escucharlo? Esa es una de las armas más fuertes que el diablo usa para que Dios nos responda. La incredulidad. Tenemos que aprender a creerle a Dios, hermano, y a esperar en Él. Recuerden que dice Hebreos sobre la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la esperanza. Es pues la certeza, es pues la seguridad de aquello que no está, pero va a llegar. Algo, hermanos, que no veo, algo que no he visto, pero va a llegar. ¿Qué dijo Dios cuando creó el universo? Sean las aguas y se hicieron aguas. Sepárese agua de tierra seca, se separó. Háganse aves. Y fue solamente con el poder de su palabra. Eso fue fe. Y es lo que Dios ha dado a usted y a mí, hermano. Ese pequeñito granito de fe para que actuemos en Él. Y es lo que Dios se viene a agradar de nosotros. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, superior. Porque a diferencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento, su sacrificio fue una vez y para siempre. Por eso, hermano, si no aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no hay otro sacrificio que te puede salvar. La Biblia dice que nomás hay un camino,
Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿y cómo sabremos el camino? Los discípulos, los que andaban con Cristo, antes de ascender le preguntan, ¿y cómo sabremos el camino? ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos que aprender a creerle a Dios por medio de Jesucristo. Y este granito, hermano, de mostaza, así fuera nuestra fe, como esa semillita, la más pequeña, usted y yo haríamos cosas grandes, pero creyéndole a Dios. Pero mire, ¿qué es nuestra actitud? Voy ahí, pero no creo que Dios haga algo. Esto, que yo le garantizo, Dios no va a hacer nada si venimos con actitudes negativas, incrédulas. Esto es fe. Hay que movernos en fe. Hay que creerle a Dios, esperar en Él. El versículo 16 nos anima a acercarnos a Dios confiadamente, en contraste con el temor que uno podría esperar ante la deidad. Pregunta, ¿cómo? ¿Realmente se me permite el acceso? Sí. El que le busca le halla, dice la palabra. El que viene a mí, no lo echaré fuera, dice Jesús. El que busca a Dios, lo encuentra. Puedo hablar con completa sinceridad con Dios. Es lo que ama a Él. La sinceridad del pueblo, la sinceridad de uno, hermanos. Si usted mira el salmista David cometió muchos errores. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se presentaba ante Dios y le decía, he pecado, he fallado, reconozco que he pecado. Y nosotros no nos gusta reconocer que hemos fallado. Siempre le queremos echar la culpa a alguien más. Amén. Y lo vemos desde el principio. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente. ¿Y cuál de los dos dijo, yo fui el culpable? Ninguno. Y así está la gente hoy en nuestros días. Siempre culpamos al esposo, al papá, al tío, al hermano, al vecino. No, yo soy culpable. Reconózcalo. Y esto es lo que dice Dios. Puedo hablar con completa sinceridad en lo que ama a Dios. Que le seamos sinceros. Que le digamos la verdad. Presentes, hermano. Dígale, aquí estoy. Estoy fallando. Necesito de ti. Ayúdame. Y lo dice. ¿Soy digno de dirigirme a Dios directamente? Si eres digno. Si realmente, ¿qué dice el salmista? Dios, a un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Si tú eres sincero con Dios, tú te puedes presentar delante de Él dignamente. Perdóname. Mire, ¿se acuerdan de la historia que nos habla aquí de David y el profeta Natán? David había pecado. Y él pensaba que su pecado estaba oculto. Viene el profeta y le dice. El profeta buscó la manera de cómo llegar al rey. Le iba a hablar al rey, hermanos. Porque el rey lo podía mandar decapitar ahí. Matarlo. Pero sin embargo vino y le dijo. Había dos hombres. Había uno que tenía muchas ovejas. Y había otro que tenía una sola oveja. Y aquel que tenía muchas ovejas recibió un visitante. Y para darle de comer, en vez de matar de sus muchas ovejas, mató
la de aquel que tenía solamente una, que la crió en su regazo, era como parte de él. Mató a esa ovejita para alimentar a su visitante. ¿Qué cree que dijo el rey? Este hombre es digno de muerte. Teniendo miles de ovejas, mató la de la única. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Ese hombre, rey, eres tú. Teniendo las mujeres en el palacio, tomaste la única mujer que tenía Urías ateo. Era su única esposa. Mientras estaba en la guerra, él la tomó como mujer. Y le dijo, ese hombre eres tú. Y le señaló su pecado. Por eso podemos ver el Salmo 51, que dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Realmente David había perdido la salvación y había perdido, hermano, la relación con Dios. ¿Por causa de qué? De su pecado. ¿Qué me separa a mí de Dios, hermanos? El pecado. ¿Qué me aparta de Dios? El pecado. Lo único que me aparta a mí de Dios es el pecado. Nada más me puede separar de Dios. Solamente el pecado y la desobediencia y la maldad. Es lo que nos separa de Dios. Dice también, podría venir a la mente. Muchas veces Dios viene y habla a nuestra mente, hermanos. Pero también el enemigo viene y habla a tu mente. Dios viene a ponerte cosas. Yo le digo, hermanos, yo simplemente en la mañana, hermanos, voy para mi trabajo y se me vienen los nombres de algunos de ustedes. ¿Y sabe qué hago? Comienzo a interceder por ustedes. Comienzo a orar. No sé, Señor, qué está pasando, pero sé tú con él. Guárdalo, protégelo. Que el ángel de Jehová campe a de ellos. Yo comienzo a interceder. Se me vienen los nombres o la imagen suya a mi mente y comienzo a interceder. Usted, ay, no he visto personas, ay, apenas estaba pensando en usted. Nos encontramos a veces y, ay, hermano, estaba pensando en usted. No, hay que orar, hay que interceder. No sabemos la necesidad de esa persona o el peligro porque está pasando. Tenemos que, de esta manera Dios puede a poner en nuestra mente, y lo dice, pero Dios no está tan distante ni es indiferente. Él es el Padre Celestial que envió a su Hijo a establecer el medio para que nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Por medio de quién? De su Hijo, que es el mediador entre Dios y el hombre. Compadecerse de nuestras debilidades. Mire, ahí el versículo, hermanos, 15, que dice, versículo 15, pero no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me puedo acercar a Dios. Usted se puede acercar a Dios. ¿Qué dice segunda de Crónicas 7:14, hermano? Si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. ¿Qué tenemos que hacer? Presentarnos delante de Él. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos, cuando nos presentamos delante de Él, cuando lo buscamos, nos acercamos a Él. Dios está con los brazos abiertos, hermano. Él quiere tener comunión con nosotros. Por eso queremos lo que este mundo ofrece. Le digo una cosa: aquí en la tierra somos peregrinos. La Biblia nos habla 70 años de vida, 80 con mucho esfuerzo y trabajo, pero realmente es todo lo que vamos a aquí, 70, 80 años, y lo que nos ofrece Él es la vida eterna. Aquí estamos siendo
probados. Aquí Dios nos da este libro libre albedrío. Si queremos servirle a Dios o rechazamos a Dios. Nosotros elegimos el camino. Nosotros decidimos nuestra vida. Tenemos 70, 80 años para enfrentarnos a la vida. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos envió a la tierra con un propósito. Cuando nosotros estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha enviado. Nos ha enviado aquí, hermano, con un propósito. 70 años dice la Biblia, 80 lo mucho. Aunque hoy en nuestros días, hermano, están alcanzando los 90, los 100. Yo les digo por qué. Yo tengo familia, hermanos. Hay una tía de 99. Hay un tío de 98. Hay otro de 94. Hay otro de 92. Hay otro de 90. Hay otro de 89 por ahí. Ahí van todos. 80 y 79 por ahí. Está más joven por ahí. Ahí están todos. Los hermanos de mi papá, todos ahí están. ¿Por qué tantos años? Pero yo le digo una cosa. Dios sigue mostrando misericordia para ellos. Porque aún unos no le han conocido. Y seguimos intercediendo por ellos. De que un día conozcan realmente a Jesús como su Salvador. Hoy voy a oficiar un funeral a la tarde, a las 6 de la tarde. 95 años de edad también. Te digo, la Biblia habla de 70. Y con mucho trabajo, dice 80 años. Es todo lo que nos da. Para que usted y yo realmente le conozcamos. Pero si en ese tiempo no le conocemos, hermanos, ya Dios nos dio la oportunidad. ¿No queremos? No queremos. Yo le digo, yo tengo, hermanos, estoy por cumplir 40 años, hermano, de que yo le conocí. Los niños, los jóvenes piensan, hermanos, que como que es muy aburrido, como que no le hayan sentido, pero es que no le han conocido. En el momento que le conozcan, van a saber quién es Dios. Yo tenía 16 años cuando le conocí. 16 años. Y yo en un altar le dije, usa mi vida como tú quieras. A los 16 años le estoy diciendo a Dios, usa mi vida como tú quieras. Y llegó el momento. Y Dios me dijo, ¿te acuerdas lo que dijiste? Ven, quiero que prediques. Señor, yo estaba muy joven, no sabía lo que decía. Pero yo sabía lo que estaba diciendo. Cumple. Y cuando Dios le hiciéramos promesa, dice la palabra, es mejor que cumplamos y no que prometamos y no cumplamos, porque ahí viene el castigo de Dios. Te trae. Entras por la buena o azotes entras, porque la Biblia dice que Dios ama, corrige. Así como usted y yo corregimos a nuestros hijos, Él también nos corrige a nosotros. Viene la vara y no queremos la vara. No nos gusta que nos reprendan, no nos gusta que nos castiguen, no nos gusta que nos regañen. Queremos vivir a nuestra manera, pero Dios me dice que Jesús es nuestro mediador, nuestro intercesor hacia el Padre. Tenemos que acercarnos a Él. El capítulo 5 del 1 al 4 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La función de un sacerdote era representar al pueblo en su trato con Dios. El sumo sacerdote era un mediador a favor de los demás, ofreciendo sacrificios por el pecado. Ese era su oficio del sacerdote.
Asimismo, con ofrendas de alabanza a Dios, debía ser sensible a los demás, al igual que reconocer su propia pecaminosidad. Tenía que reconocer su propio pecado. Ningún hombre era digno de ser un sumo sacerdote. Esta autoridad y posición tenía que venir de Dios, comenzando con el mismo Aarón. El Antiguo Testamento registra relatos desastrosos de hombres que intentaron realizar los deberes del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Hay varios reportajes ahí, hermanos. Ahí en Números 16:1, ahí en Samuel 13:8, en Segunda de Crónicas 26. Quisieron hacer el trabajo del sacerdote y vinieron consecuencias. La redención no proviene de la actividad o los decretos humanos. En el Antiguo Testamento, uno no podía desempeñar el ministerio sacerdotal simplemente haciendo todo lo requerido. Dios era la fuente del perdón. Dios era la fuente de la limpieza. Dios era la fuente de la redención. Aún hoy, los creyentes deben de confiar solamente en Dios para lograr el renacimiento y la limpieza espiritual. Cada día tenemos que presentarnos ante Dios y decirle: Señor, necesito de ti. Yo cada día me tengo que presentar ante Él y decirle: necesito de ti. Necesito de Dios, hermano, cada día. ¿Por qué cree que aquí mismo el libro de Hebreos dice: no dejemos de congregarnos? Yo tengo que escuchar palabra cada día. Yo tengo que escuchar el mensaje. Usted me escucha, hermano. Usted me dice, usted siempre predica y usted no escucha. Este mismo mensaje que yo estoy dando, este mismo mensaje me está ministrando mi propia vida. Yo tengo que tomar esta palabra para mí también, no solamente para usted. Yo recuerdo a alguno que me dice: ay, hermano, cada vez que predica, me lo predica todo a mí. No. La Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Te corta a ti, me corta a mí. Esta palabra tiene también para mí, hermano. Yo también tengo que acercarme a Dios. Yo también tengo que humillarme delante de Él. Yo también tengo que postrarme. Yo también tengo que pedir perdón. Yo también tengo que reconocer que me equivoco. Tengo que reconocer, presentarme ante Él. Él es mi abogado. Él es mi intercesor. Él es mi sacerdote. Él intercede por mí hacia el Padre. Él fue el que murió, el que sufrió y el que nunca pecó. Y el que entiende mi sufrimiento, el que entiende mi necesidad, el que entiende mi angustia, el que entiende mi problema, es Dios. ¿Se acuerdan aquella vez que vinieron a pedirle a Jesús y a sus discípulos que pagaran los impuestos? Se encontró también. Yo le digo porque esta semana, ya no sé cuántos han recibido los impuestos ya, pero ya llegaron. Y usted sabe cuánta gente, hermano, disgustada está en estos últimos días. Que es mucho, que es demasiado. Que sí son. Yo estoy de acuerdo, es mucho, es demasiado. Y especialmente para personas que viven de un cheque mensual, hermanos. Es mucho para una persona. Yo lo reconozco. Pues es algo que yo no puedo hacer. A Jesús le pidieron los impuestos de su ministerio, de los discípulos. ¿Y qué dijo? Avienta la vara al agua. Y pescó. Y ahí estaba la moneda que necesitaba para pagar sus impuestos. Empezó Jesús: ay, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Dónde vamos a agarrar dinero? ¿A quién le vamos a pedir prestado? Simplemente accionó en fe. Echa la vara, pesca y sale para los impuestos. Usted y yo, hermanos, a veces nos preocupamos, pero no accionamos en fe. ¿Le creemos a Dios? Hay que creerle a Dios. Hay que confiar en Él.
Dios te dio. Mire, lo que Dios te ha dado, hermanos. Lo que Dios te ha dado, te lo ha confiado para que aprendas a administrarlo. No para que lo derrochemos. Que aprendamos a administrar. Dios nos ha dado a cada uno conforme nuestra capacidad. Lo que yo puedo cuidar, lo que yo puedo administrar, es lo que Dios me ha dado. No me va a dar más de lo que yo no pueda administrar, hermanos. Usted ha visto cuánta gente han recibido cantidad de dinero, hermanos, y en cuántos años no tiene nada. Porque no saben administrar. Recuerde, si en lo poquito lo sabemos cuidar y administrar, Él nos pondrá en lo mucho. Pero ¿cómo puedo llegar a lo mucho si en lo poquito no lo sé cuidar? Queremos mucho. Yo quiero esto, quiero otro. Como esta semana, hermanos, con los billones que andan ahí en la lotería, que andan todos locos. A ver quién gana. ¿Irá a ser una bendición o irá a ser una maldición? Porque si en lo poquito no somos fieles, en lo mucho lo podremos cuidar, lo podremos administrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ayudar al prójimo? ¿Vamos a ayudar al necesitado? ¿O lo vamos a hacer más egoístas? ¿O lo vamos a hacer más prepotentes? Viendo de abajo a los demás, cuando Dios nos ha hecho iguales ante Él. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios y a cuidar lo que nos ha dado, a administrar lo que nos ha dado. Porque si en lo poquito le somos fieles, Él nos pondrá en lo mucho. Pero hay que ser fieles en lo poco, para que nos pongan de ahí más. Si no somos fieles en lo poco, nunca nos va a poner en lo mucho. Tenemos que aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Por dice, la redención de Dios, hermanos. Él es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro todo. Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que lo dijo, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue herido a causa del temor reverente. Y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús no afirmó su papel de sumo sacerdote como hombre. Cumplió como sumo sacerdote porque Él es el Mesías. Su sacerdocio era del orden que dio Melquisedec, visto en Génesis 14, hermanos. Melquisedec no tenía una gran genealogía registrada, lo que lo espera de aquellos en el sacerdocio arónico, cuyo linaje provenía de Aarón. En cierto sentido, Melquisedec trascendió el tiempo, por lo que representaba el sacerdocio eterno de Cristo. Recuerden que vino Melquisedec, o Moisés, a Melquisedec, y le entregó los diezmos. ¿De dónde salió Melquisedec? ¿Quién era? Melquisedec sirvió como sacerdote de Abraham, que recibió la promesa del plan redentor de Dios para todas las naciones. Serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. El Mesías vendría a través del linaje de Abraham y proporcionaría el medio para reconciliación con Dios. ¿De dónde le dice a Abraham? Sale tu tierra y tu parentela, que yo te haré una nación grande. Hemos repasado este paso, hermanos.
Se vino Taré, el padre de Abraham también, pero se queda en medio camino. Después sigue Lot con él. Lot se aparta y sigue Abraham. Dios tenía un plan para Abraham. Tuvo conflictos, tuvo problemas, hubo tiempos difíciles, pero siguió confiando. Yo siempre les digo, ¿qué fue lo que hizo Lot cuando se pelearon los pastores de uno y con otro porque iba creciendo? Digo, vamos a separarnos. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Paró loco y vio el agua, vio lo verde, vio lo bendecido que estaba por allá. ¿Y qué le dijo? Yo me voy para allá, tú te vas para el desierto. Y Abraham, ¿dónde se mira? Para el desierto. ¿Y dónde viene a bendecir Dios a Abraham? En el desierto, donde no hay nada. Ahí lo bendijo Dios. Porque si tú sigues el plan de Dios, no importa dónde estés, Dios va a prosperar tu vida. Pero tienes que estar en el lugar que Dios quiere que estés, no donde tú quieres estar. Hay que buscar la voluntad de Dios, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha plantado, donde Dios te ha dirigido. Ahí tienes que crecer, prosperar. Pero queremos, se mira más bonito allá y nos vamos para allá. Se mira más bonito para acá, para el otro lado. Dios no quiere eso, hermanos. Yo les digo, hermanos, hay muchos cristianos de maceta, les digo yo. Hay muchos cristianos de maceta, hermanos. Usted mire ese árbol que está allá afuera, hermanos. Le hemos cortado ramas, le hemos bochado de todo y nunca ha dicho el árbol, ya me voy de aquí, no me tratan bien. Aunque le mochemos las ramas, ahí se queda plantado, porque está bien afirmado en la tierra. Pero una maceta, hermanos, usted la pone enfrente de su casa y luego se la lleva para atrás y luego se la lleva para donde está Maigamazol y luego la pone abajo del árbol y la trae para donde usted quiere. Así hay muchos cristianos, hermanos. Queremos andar por todas partes, menos donde Dios nos ha puesto. Amén. Queremos realmente crecer, queremos realmente prosperar, queremos seguir a servir al Señor, amarlo, obedecerlo, sujetarnos a Él como el sumo sacerdote que Él es, el que nos ha plantado, el que ha puesto la semilla en nuestro corazón, el que nos ha bendecido, el que nos ha guiado. Yo le digo, he caminado con Dios por casi 40 años. Tengo problemas. Ha venido aflicciones, ha venido enfermedad, ha venido todo. Y hay, a veces, como le digo, hay noches que no duermo en toda la noche. Y el siguiente día tengo que ir a trabajar, estar en trabajo temprano otra vez. Y seguir adelante. Vienen dificultades, vienen guerras, vienen luchas, vienen problemas, vienen necesidades, vienen dificultades, todo viene, pero tengo que perseverar. ¿Qué dijo Job? ¿He de bendecir a Dios solamente cuando me va bien? No, como dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo tengo que perseverar. Mi meta es llegar ante la presencia de Dios. Esta es mi meta. Yo meditaba en la mañana, hermano, porque no sé, mi esposa me dice, dame la cobija. Y yo estaba parado, hermanos. Cuando me dice dame la cobija, yo estaba parado en mi cuarto. Lo que no sé cuándo me levanté y qué estaba haciendo parado. Yo le contesté así, yo ando buscando la mía, pero no. Yo estaba parado, pero no sé por qué estaba parado. Cuando ella me dice dame la cobija, yo desperté. Yo parado, no estaba acostado, estaba parado en el cuarto. ¿Qué estaba haciendo? No sé. Yo ahí parado, desperté y me puse a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy parado? ¿Por qué no estoy acostado? ¿Qué estoy haciendo parado aquí? Cuando ella me hable, me dice, dame la cobija. La había doblado, le había puesto eso. Y como estábamos cansados, hicimos una comidita a mi niña que cumplió años ayer. Y estábamos ahí. Y pues ya después que sabe que acabamos, hay que recoger todo.
limpiar todo, lavar todo, andábamos. Y era tarde, como las 11, como andábamos. Y nos recostamos un ratito y nos quedamos dormidos. Y a la 1 de la mañana desperté porque a mí, dame la cobija, la puse allí. Y yo estaba parado en mi cuarto. Y dije, ¿por qué estoy parado? ¿Qué ando haciendo? ¿Por qué no estoy acostado? ¿Por qué estoy parado? Y cuando yo para no pensar algo mal, dije, yo estaba ando buscando la mía, dije así. Pero estaba parado. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces medito, ¿qué ando haciendo parado? ¿Andaría de sonámbulo? ¿Qué andaba haciendo? Estaba parado en mi cuarto cuando ella me habla. Y yo dije, ¿qué ando haciendo aquí, papá? No me pongo a pensar qué hace. Pensaba. Pero andaba caminando, no sé si andaría hablando, si estaba hablando o no, yo andaba ahí. ¿Qué andaba haciendo? ¿Quién sabe? Y nunca me he levantado dormido, ¿quién sabe? Yo nunca me he dado cuenta, hermanos. Yo conozco a alguien que se levantaba dormida, caminaba allá afuera y todo, y venía y se acostaba otra vez. Pero yo nunca me he levantado. Yo sé que andaba en mi cuarto caminando cuando ella me habla. Cuando me habla, yo también ando buscando la cobija. Y nada, no sé. Pero Dios es fiel. En medio de todo, Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel, hermano. Él nunca nos deja y nunca nos desampara. Yo sigo confiando en un Dios todopoderoso, en un Dios verdadero y en un Dios santo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El escritor detalla las cualidades únicas de Cristo para servir como sumo sacerdote. Ofreció oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte. Jesús practicó la sumisión, se humilló, hermanos, a la obediencia a través de sufrimiento. Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz, pero sin embargo siguió adelante. Si es posible, dijo, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él siguió adelante. La agonía de Cristo mientras oraba en el Getsemaní, en Lucas 22:39, muestra la humanidad de Cristo a luchar y sufrir como lo hacemos nosotros. Ahí estaba sufriendo, estaba luchando en la situación que estaba enfrentando. Él no solo oró para que se terminara el sufrimiento, sino que también para que se hiciera la voluntad del Padre. Y nosotros, hermanos, nunca pedimos la voluntad del Padre. Quítame esto que me estorba, sáname. Pero que se haga tu voluntad, tenemos que pedir al Padre. Él no solo oró para que se terminara el sufrimiento, sino que también para que se hiciera la voluntad del Padre. Jesús fue perfeccionado, lo que no se refería a la perfección moral, porque Cristo es el Hijo de Dios sin pecado, sino a la consagración completa del sacerdote. Él completó su misión de lograr la salvación eterna al morir en la cruz. Cumplió los deberes de un sumo sacerdote como sacrificio y al sacerdocio de Melquisedec que le dio el Padre. Él fue el único sacerdote que está dispuesto a interceder por nosotros. Al que sigue intercediendo, hermano. La Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero ¿cuánto realmente lo buscamos? ¿Cuánto realmente nos acercamos a Él? ¿Cuánto tenemos el tiempo, hermanos? Yo les digo, hermanos, dedique 5 minutos, hermanos. Y yo les garantizo que al pasar del tiempo van a ser 10, 15, 20, 30 minutos en la presencia de Dios. Empiece con 5 minutos buscando a Dios. Y para que usted menos se acuerde, hermano, va a pasar tiempo en la presencia de Dios. Le va a conocer y va a experimentar su amor, su misericordia y su presencia. Él completó su misión al lograr la salvación eterna, cumplió los deberes de sumo sacerdote y el sacerdocio de Melquisedec que le dio el Padre. Este es el que intercede por nosotros, hermano. El que aún sigue intercediendo por nosotros.
Y ese reloj está cambiando muy rápido, yo creo que es porque la hora se atrasó. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El libro de Hebreos 5:11, hermanos, el escritor señaló que podría haberles enseñado mucho más sobre el tema, pero sería difícil de explicar. Este problema no se debía a que el tema fue difícil, sino a que las personas eran torpes espiritualmente. La palabra traducida como torpe se refiere a quien es perezoso o lento. Lento para entender, perezoso para entender. No era una crítica de su capacidad mental, más bien se habían vuelto espiritualmente lentos. En otras palabras, hermanos, hay mucha gente en la iglesia que siguen siendo niños, teniendo 20 años, sirviendo a Dios, siguen siendo niños. Al niño hay que alimentarlo, pero va a llegar el tiempo que solo se va a alimentar. La iglesia, muchos de la iglesia esperan que los estemos alimentando espiritualmente, cuando tenemos que aprender a alimentarnos nosotros mismos, a comer la palabra. No hemos madurado. Dice que ellos eran lentos, hermanos, espiritualmente. Habían seguido la enseñanza del sacerdocio de Levíticos desde la niñez. Conocían el mensaje del Mesías, como estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y conocían la historia de Jesús, el Mesías que había venido a proclamar el reino de Dios. Sufrido una muerte sacrificial y luego resucitado. Sin embargo, espiritualmente no estaban preparados para sondear las profundidades de la enseñanza sobre Cristo como sacerdote. Estaban aturdidos tal vez en lo que habían vivido toda su vida. Y realmente, hermanos, al venir Cristo, conocían la historia. Isaías lo había profetizado, había mucha palabra sobre él, que él iba a venir. Pero sin embargo, hermanos, cuando vino, no lo reconocieron. Aquí San Juan, a los suyos vino, a los suyos no le conocieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos nosotros, hermanos, que le hemos conocido. Muchos cristianos han experimentado la salvación y saben lo que dice la Escritura, pero no han alcanzado un nivel de madurez espiritual que les permita tener una comprensión profunda de las Escrituras para explicarla a su vida. Cultivemos nuestra relación con Dios y busquemos comprender mejor su palabra. Conozca a Dios, hermanos. No por lo que yo les digo, no porque el hermano le dice. Usted personalmente tenga un encuentro con Él. Conózcale realmente. Experimente el amor, la misericordia de Dios, la grandeza de Él. Tenemos que crecer, no ser, hermanos, como el pueblo de Israel, lentos para aprender. Ahí la palabra ahí dice torpes, pero significa perezoso o lento. Soy la palabra fuerte, eran torpes, pero traducidamente quiere decir perezosos y lentos para crecer espiritualmente. Es como si yo le dijera, ay no, aquí en la iglesia tengo muchos torpes. ¿Qué van a decir? Ay, hermano, lo que nos dijo. No, hermano, habemos muchos niños espirituales. No queremos crecer, no queremos madurar. Queremos que todos nos den a la boca, hermanos. Nos sirvan. Es muy bonito, hermanos, que lo atiendan. Pero ¿cuánto nos gusta atender? Como aquellos que van por ahí por los restaurantes, hermanos. Sí, eso. A veces se portan con los meseros bien mal, muy groseros. Te están sirviendo y están a veces atareados, tienen mucha gente. No, hombre, ni le voy a dejar. Mira cómo anda por ahí, no he venido por aquí. Mira, ya no tengo café.
Y nos enojamos, hermanos, porque nos gusta que nos atiendan. Pero imagínese, póngase usted en su lugar un día a ver qué sucede. A ver si usted va a quedar, va a complacer a todos los clientes. Yo le garantizo que va a sufrir decepción. Jesús estuvo dispuesto a servirnos. Es un texto es mi texto, uno de mis textos favoritos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, hermano, siendo el Hijo de Dios, no escatimó en ser el Hijo de Dios, sino que estuvo dispuesto para morir por mí, para pagar por mis pecados, para salvar mi alma. Él estuvo dispuesto a pagar un precio. Hebreos 6:9, hermanos, voy más rápido porque ya se acaba el reloj. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:9 al 12 sigue un pasaje muy comentado en la Escritura, del versículo 4 al 6. Trata de la seguridad espiritual del creyente. Declaran que alguien que ha experimentado el don de la salvación y luego se aparta de Dios no puede volver a Él. Es imposible lograr que esa persona vuelva a arrepentirse. Si bien este pasaje no está cubierto al alcance de esta lección, es importante tener una comprensión básica de este al examinar el versículo 9. En pocas palabras, esta es una situación poco común en que los cristianos rechazan voluntariamente a Cristo, renunciando a la fe en su muerte sacrificial. Porque ¿cuántos realmente, hermanos, realmente dicen que Cristo fue un hombre más y no aceptan el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario? Es una historia, son palabras. Realmente es un hombre más, un profeta más. Así lo dice mucha gente y no ha aceptado realmente que Jesús es el Salvador. Recuerde, desde el principio habla Dios. Hagamos. Dios no estaba solo cuando hizo al hombre. En el libro de Génesis habla, hagamos en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaban los tres. Cuando Él habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han estado juntos desde el principio. Y mucha gente no quiere aceptar realmente que Jesús es el único que nos puede ofrecer vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo profetiza Isaías, lo declara en los Salmos. Ahí habla mucho de este Cristo que va a venir a salvarnos. El Antiguo Testamento habla, el Nuevo Testamento nos habla. Que no queramos, hermanos. La Biblia dice que el pueblo se pierde, perece por falta de conocimiento. Claramente me dice la Biblia que la humanidad, el pueblo se está perdiendo porque no tiene conocimiento, no conoce la palabra. Tiene una Biblia, 2, 3, hasta 10 Biblias en su hogar, pero nunca la lee. Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras. Él mismo nos dijo que escudriñaron su palabra. ¿Y cuánto realmente la escudriñamos, la leemos, nos alimentamos de ella? Tómese 1 o 2 versículos diarios. No le digo que todo un capítulo. Léalo. Lea la palabra, hermano. Tómala, edifíquese con ella misma. Aliméntese. En otras palabras, Cristo, hermano,
En esa situación poco común en lo que un cristiano rechaza voluntariamente a Cristo, renunciando a la fe en su muerte sacrificial, el texto no dice no puede ser perdonado o no puede ser restaurado a la salvación. Más bien es imposible que esta persona se arrepienta, lo que indica que la persona no puede decir arrepentirse, lo que señala la dureza de corazón del ser humano. Le digo una cosa: si tú rechazas y no quieres nada con Jesús, no lo aceptas como el Señor, no hay otro sacrificio. En otras palabras nos dice, Jesús es el único. Y yo siempre les digo, mientras tengas vida, hay esperanza. Si tú tienes vida, tú tienes tiempo de decir a Jesús: perdóname, te recibo en mi corazón. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi ser. Son palabras que usted puede declarar a solas. No tiene que decírselo a nadie, solamente usted y Dios. Aquí estoy, Dios, perdóname, límpiame, purifícame, renuévame, cámbiame, hazme una persona diferente. Quiero conocerte, quiero amarte. ¿Qué tan difícil lo puede hacer? Muchas personas me dicen: ay, hermano, es que yo no sé orar. Estoy diciendo, es tan simple como decirle: aquí estoy, te escucho, perdóname, límpiame, ayúdame. No puedo, no tengo fuerzas. El médico no puede, tú sí puedes. El abogado no puede, tú sí puedes. Pero confiamos en Dios. Creámosle a Dios. Reconozca que usted no puede para que Dios actúe. ¿Cómo quiero que Dios actúe si yo no lo dejo actuar? Yo estoy peleando, yo estoy luchando, yo estoy haciendo mi parte. No, deja que Dios obre y reconoce que no puedes para que Dios actúe. El escritor estaba seguro de que sus lectores todavía buscaban agradar a Dios. Por perezosos que haya sido en el estudio de los principios de la fe, no le había sido en todo. Aún había evidencia de fe en la vida de ellos. La palabra Dios no olvidará en cuánto esfuerzo has trabajado para Él. No significa que Dios salva por las obras. Las obras no son la causa, sino la evidencia de salvación. Usted puede ayudar, usted puede hacer muchas cosas, sí, pero lo que Dios quiere es que tengamos un encuentro con Él. Quiere decir, vamos con todo el corazón. Termino con esto. Hebreos 6, 11 y 12. Dice la palabra: pero deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hebreos 6, 11 y 12, el escritor llamó al pueblo a seguir la norma que habían establecido en el pasado, perseverar en la piedad y por lo tanto en la fe. Hacerlo serviría para plena certeza de la esperanza. Esto se refiere a la confianza a plena en algo. Por lo tanto, la referencia no es tener la convicción de lo que algo sucederá, aunque eso es importante. Más bien habla del pleno desarrollo de la esperanza y de que por la fe y la paciencia las promesas. En otras palabras, el escritor les exhortó perseverar en su amor y fidelidad hasta el fin, mientras tengamos vida. Hay que perseverar hasta el fin, hermano. Esta carrera no es del que empieza, sino del que termina. Esta carrera no es del que empieza, sino del que termina. Hay mucha gente, hermano. Yo le digo, en el año 83 que yo empecé, hermanos, en 1983 que yo empecé a conocer a Dios y a servir, desde el 83 hasta ahorita, hermanos, yo he visto mucha gente entrar, estar aquí y salir. Porque realmente no le han conocido con un corazón sincero. Porque cuando tú le conoces, no hay quien te mueva. No hay quien te aparte. Cuando realmente le conoces. Yo le digo. Yo les cuento, hermanos.
Yo pasé por una etapa también. Y yo miraba a las personas alrededor y me lastimaban, me herían, me dolía. Y quise tomar decisiones. Pero me dije, Señor, enséñame qué debo de hacer en esta situación. Y ¿sabe qué me dijo? Quédate sujeto a mí, a Dios primero. Y luego sujétate a tu pastor. Y luego sujétate a la iglesia. Y yo miraba muchas cosas ahí en la iglesia. Pero me dijo que me aprendiera a sujetar a Dios, al pastor y a la iglesia, si realmente quería crecer y prosperar en mi ministerio. Entonces yo tuve que aprender, creerle a Dios, confiar en Él y no ver lo que me rodea. Porque si veo lo que me rodea, me va a apartar de Dios, me va a apartar del camino. Es lo que el enemigo quiere, que tú estés viendo al que te rodea. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia de aquel hombre, de aquel pastor, aquel hermano que dijo, pastor, mire, esto está pasando aquí en la iglesia y ya me voy de la iglesia? Y le dijo, sí, está bueno. Le dio un vaso de agua. Digo, quiero que dé 7 veces alrededor de la iglesia con ese vaso de agua y que no se tire. Y empezó a dar 7 veces, y para que no se le tirara, pues iba concentrado en el agua, que no se le tirara. Entonces le digo, en esas 7 vueltas que diste, ¿qué fue lo que viste? Pues no pude ver nada, estaba cuidando que no se me tirara el agua. Eso mismo, cuando tú estés en la iglesia y no estés viendo lo que los demás hacen, ponga su mirada en el Señor. Amen. Praise the Lord. Pero le digo, si usted pone la mirada, recuerde que la Biblia dice, hermanos, que la cizaña y el trigo que serán juntos. La cizaña la sembró el diablo y el trigo lo sembró el Señor. Y a su tiempo Él va a arrancar lo que es trigo y va a dejar lo que es cizaña. Que crece juntos, lo bueno y lo malo. Usted siembra sandías, también crecen hierbas, ¿o no? ¿Y qué es lo que se va a arrancar? La sandía, y va a dejar las hierbas. Después les va a disquear cuando termine su cosecha, ¿o no es cierto? Siembra maíz y recoge su mazorca, no recoge las hierbas. Después que termina su cosecha, las va a disquear y las va a destruir. ¿Y qué levantamos? Lo que es fruto. Es igual la iglesia, hermano. Aquí va a crecer hierba también. Y Dios a su tiempo va a recoger lo que es de Él. Así de sencillo. Usted créale a Dios, ponga su mirada en Dios y no mire a su alrededor. Póngase de pie conmigo. Bendito Dios, en esta mañana yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo reconociendo que tú eres mi Dios, que tú eres mi sacerdote Cristo, tú eres mi intercesor, tú eres mi doctor, mi guía, mi maestro, mi abogado, mi todo. Yo vengo intercediendo por este pueblo que está en esta mañana. Usted conoce su vida, usted conoce su situación, usted conoce su problema, usted conoce su angustia, su aflicción. Yo solamente, Padre, intercedo por ellos, por medio de Jesucristo. Yo vengo intercedo por ellos, por medio de Jesucristo. Cual sea su problema, cual sea la situación que está experimentando, cual sea la angustia en su hogar, en su trabajo, no sé, donde quiera que esté esta situación, Padre, en el nombre de Jesús, ven tu obrar y resolver, que sus propios ojos miren que tú eres el que hace las cosas. En este momento, Padre, yo vengo intercediendo al Padre por medio de Jesucristo, que usted obre su perfecta voluntad. Me siento afligido, me siento triste, me siento desesperado, no sé qué va a acontecer el lunes. Espero para el lunes una situación que tengo que enfrentar. Yo te digo en esta mañana, no te preocupes. Dios está obrando. Dios está obrando su perfecta voluntad. Confía, cree solamente. El día lunes no es tuyo, es de Dios y Él lo va a hacer. Solamente cree,
Solamente confía y solamente espera en Él. Cual sea la situación, cual sea la circunstancia, para Dios no hay cosa grande ni pequeña. Para Dios todo le es posible. Y Dios va a orar. Tú vas a ver, tú vas a mirar con tus propios ojos que Dios está obrando su perfecta voluntad. Que no se te olvide que es Dios el que está obrando. Es Dios el que está obrando. Estás preocupado, estás angustiado. Quita toda preocupación, quita toda angustia. Solamente confía y espera en Él. En este momento, Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, porque tú siempre escuchas, tú siempre obras y tú siempre resuelves todo. Que sea hecha tu voluntad y que no sea hecha la nuestra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.